Entonces lo grabaré, lo estoy grabando ahora en este Tendrás, ordenador. tendrás luego que buscar la ubicación, pero es un pequeño archivo de vídeo que me envías luego en un WeTransfer y ya está. No hay Yo lo problema, edito, te lo perfecto. reenvío. Te lo agradezco, disculpa todo esto. No hay ningún problema. Bueno, ¿Comenzamos? Muy comenzamos bien. cuando quieras, Arturo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos como ponente dentro de las conferencias finales del año que organiza la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Tenerife a la doctora Teresa Giraldez Fernández, que es profesora titular en el área de Fisiología de la Universidad de La Laguna. Ella proviene de Oviedo, donde se licenció en bioquímica. Creo que es la primera promoción de esos estudios en España, que en aquel momento pues, se provenía muy selectivamente de los primeros ciclos de química, biología y otras carreras sanitarias, y que luego pues, cursaban esa carrera de bioquímica que en aquel entonces pues, era ya una novedad en España. Después se doctoró también en bioquímica en la Universidad de Oviedo y posteriormente, entre el año 2002 y 2005, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Yale, donde realmente fijó lo que es su principal línea de investigación, que son el estudio de los canales iónicos que tienen las células y que tanta importancia tienen, no solamente en bioquímica y en fisiología, sino incluso en ciencias muy aplicadas como la mía, la toxicología, donde existen muchos mecanismos de tóxicos que interfieren en los canales de sodio, en los canales de calcio, pues dañándolos y, digamos, interfiriendo en la homeostasis del calcio, con lo cual es una línea que aunque ella realmente la concentra en la comunicación entre las células a través de estos canales, pues tiene una aplicación también muy importante a ciencias más aplicadas como la toxicología. Después vuelve a España, después de otras estancias también, por ejemplo, la Universidad de Washington, y fue contratada como investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna y en el 2014. Su periplo pues siempre ha sido muy investigador, siempre en la investigación, hasta que efectivamente, como he comentado, obtiene la titularidad en el área de fisiología, impartiendo docencia en las facultades de medicina y de farmacia. Tiene muchos premios muy importantes, ¿no? Premios internacionales, como el de Margaret Oakley Dayhoff Award, que en un laboratorio que realmente es la primera, además, galardonada que no trabajaba en un laboratorio estadounidense, el premio en el año 2011 de la Sociedad de Biofísica de España, y después también incluso pues, a nivel de mi patria chica, La Laguna, pues la Fundación Orfeón La Paz la premió como Mujer Canaria del Año. Bien, pues Teresa tiene un currículum investigador muy sobresaliente, productivo, pero al mismo tiempo complejo, porque publica en temas muy complejos y en revistas de muy alto impacto. Y esta tarde viene a reflexionar sobre una cuestión importante que es el estudio molecular de la enfermedad del laboratorio al paciente, ¿no? Que es realmente pues, una investigación translacional, pues todo lo que hacen los básicos tiene que tener unos resultados, sobre todo en ciencias biomédicas, aplicados a la resolución de las enfermedades y, por lo tanto, a la mejora de la salud pública. Muchas gracias, Teresa, por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer este hueco, esta invitación. Desde luego, para mí fue un honor recibirla y formar parte de este ciclo. Además, formar parte ahora porque es una situación complicada, ya lo hemos hablado a menudo, y el hecho de que todavía esto se siga haciendo, que se haya pasado al modo virtual,
con todas las dificultades que ha conllevado, que lo sé, y creo que es una nueva vía que tenemos que ir explorando y que, bueno, aunque este ciclo este año sea más complicado y yo creo que todos nos vamos a ir subiendo poco al carro de apuntarnos. Para mí es un placer estar aquí hoy. Y agradezco también el que hayan podido acomodar, pues por diversas razones. Mi fecha ha ido cambiando y se ha ido acomodando para poder dar esta pequeña reflexión hoy, y estoy muy, muy agradecida a los organizadores eh, y a todos los que están acompañándonos hoy. A muchos les conozco muy bien y es un placer dar esta charla, que realmente va a ser una charla entre amigos y familia, ¿no? Es una cosa muy divertida y muy diferente. Yo, en el marco de lo que son este tipo de conferencias, quería presentar mi trabajo, pero no mi trabajo, es decir, el contenido explícito de mi trabajo, específico de mi trabajo, sino contar cuál es nuestro papel, el papel de un investigador básico, de un investigador que estudia componentes moleculares, en mi caso, de la función fisiológica en la fisiología humana, ¿no? Pequeños cosas que pueden parecer pequeñas, y esa es una cosa de la que hablaré un poquito, ¿no? Esto simplemente era para recordarme a mí misma que les tengo que contar y recordar que, pese a que yo estoy relacionada y trabajo en investigación biomédica, yo soy una investigadora de un laboratorio. Yo estudié, como ha presentado el doctor Harrison en una presentación tan amable y la cual agradezco tantísimo. Yo trabajo en un laboratorio y no soy médico. Trabajo en una facultad de medicina, pero no veo pacientes. Sin embargo, estoy muy relacionada y estoy muy interesada en entender las enfermedades. Pero mi ángulo es un ángulo diferente al ángulo que tiene un médico que trabaja en un hospital día a día. Y yo no trabajo con pacientes, pero trabajo con células y con componentes vivos. Lo que pasa es que trabajo con sistemas que son sistemas controlados. Nosotros en el laboratorio, hasta diferentes niveles, podemos controlar el sistema. Y eso hace que tengamos, esto es una foto de una imagen de unas células al microscopio. Podemos aislar esas células y podemos conocer qué mecanismos están siendo activados o inactivados en esas células en muchos de los casos. Entonces, digamos que trabajamos con equipos como microscopios, en donde podemos ver elementos muy pequeños que componen nuestro organismo, pero que están en sistemas, en medios donde conocemos cómo están hechos, de qué están compuestos, qué moléculas tienen, qué componentes tienen. Y por tanto, podemos conocer mucho del sistema porque podemos manejar las variables. En el momento en el que un paciente llega a una consulta, hay muchas variables dentro de su cuerpo que pueden haber sido alteradas. Y en ese momento es muy difícil saber exactamente qué es lo que está pasando. Por supuesto que el médico lo puede saber, pero conocer hasta el mínimo detalle qué es lo que está ocurriendo en el puzzle, en el gran puzzle que tenemos ahí, puede hacerse a nivel del laboratorio en determinados casos, y eso es un poco lo que quiero que vayamos debatiendo hoy. Iré desgranándolo para que todo esto tenga un poco más de sentido. Esto es una reflexión que vi en una charla divulgativa, pero la he querido poner aquí porque esta es una de las motivaciones o el por qué, en qué trabajamos los científicos.
Las grandes cosas están hechas de pequeñas cosas juntas. Eso lo dijo Van Gogh, no es que fuera un científico, pero a mí me parece que realmente inspira es una realidad. Las grandes cosas como un organismo complejo con la complejidad que implica una variedad enorme de mecanismos que funcionan y me refiero, puesto que es lo que más cercano tenemos y más fácil nos parece, me refiero a un ser humano. Cómo funciona nuestro cerebro, pero no es solo nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros sentidos, cómo somos capaces de oler, cómo somos capaces de interpretar un olor y cómo somos capaces de reaccionar ante un determinado estímulo. Si nos estamos quemando con una llama, cómo nuestro cuerpo responde retirando esa mano. Todo ese proceso conlleva una complejidad inmensa y ya no hablo de cómo andamos, de cómo caminamos, de cómo nos mantenemos erguidos y cómo no nos caemos, cómo somos capaces de posicionarnos en el espacio. Podría estar aquí hablando en esta diapositiva solamente durante toda la hora y todos en la audiencia tendrán ideas todavía más de cómo la complejidad de un sistema. Y la realidad es que la base de la investigación de un científico es que toda esa complejidad se puede desgranar, se compone de cosas pequeñas que se pueden entender, se pueden sumar de forma más o menos compleja también, porque una suma no es solo una suma, digamos, aritmética, se pueden hacer operaciones matemáticas muy complejas para llegar a generar esa cosa grande, ¿no? Pero esas cosas grandes se pueden desgranar siempre en cosas pequeñas y son las cosas pequeñas las que estudia el científico. Y las puede hacer más o menos pequeñas y las puede unir de diferentes maneras para intentar entender cómo funciona la cosa grande. Es como hacer un puzzle. A mí me interesa, la cosa grande que a mí me interesa es entender la vida, entender cómo funciona un ser vivo, en este caso un ser humano. Pero por supuesto hay mecanismos similares en muchos animales y en sistemas también vegetales, en bacterias, un ser vivo. Y esa función de un ser vivo está compuesta de una nube de palabras que he puesto aquí. Esto lo encontré, no la hice yo, pero creo que refleja muy bien todas esas cosas pequeñas que la componen. A diferentes niveles, esas sumas las podemos ir disgregando de maneras diferentes, pero en el fondo hay herramientas como son las disciplinas, la física, las matemáticas, la biología. Hay elementos muy pequeños que son los átomos, todo llega al punto del átomo e incluso más allá, y cómo desde el átomo llegamos a entender un proceso tan complejo como es cómo funciona, ya no digo la vida en un sentido que puede interpretarse demasiado filosófico, sino la vida en un sentido práctico, la función fisiológica de un ser vivo. Y una de las razones otro de las motivaciones por las que a mí me parece interesantísimo la ciencia y la perspectiva de estudiar las cosas desde el punto de vista molecular, desde un punto de vista del átomo, como estaba diciendo, es que hay muchos fenómenos dentro de nuestro cuerpo, y ya me estoy centrando en fenómenos que funcionan, siempre me voy a referir al humano, pero en realidad funcionan, como digo, en prácticamente todos los seres vivos. ¿Cómo funcionan? Hay mecanismos, como digo, a los que estamos acostumbrados, como pues la electricidad, que también tenemos dentro de nuestro cuerpo. No es exactamente la misma electricidad que se produce en un rayo, como este que estamos viendo en la fotografía, pero es una electricidad diferente que
también supone el movimiento de cargas eléctricas, como es el caso de la electricidad que tenemos en casa. Y ese movimiento de cargas eléctricas, esas cargas eléctricas, se producen porque el interior de nuestro cuerpo, como todo el mundo sabe, siempre se dice el interior de nuestro cuerpo es agua, es el 70%, el 80% de nuestro cuerpo es agua. Pero no es agua solamente, no es H2O solamente. Es agua que tiene sales, como el agua del mar. Tiene sales y tiene iones que están disueltos en ese agua. Y esos iones pueden ser el ion sodio, el ion cloro, potasio, calcio, y esos iones tienen carga, la mayoría positiva, hay iones también con carga negativa, el cloro tiene carga negativa. Y entonces en ese agua y en una organización en la que nuestras células tienen una membrana por la que no pasan los iones, se producen corrientes eléctricas, porque el ion puede pasar de dentro a fuera de la célula y puede producir una corriente eléctrica parecida a la que se produce por un cable. Y esto se puede transformar en algo mucho más complejo porque las células pueden tener organización muy especializada, de manera que, como las neuronas, se conectan unas a otras de manera exquisita y trasladan esa corriente ya no solo de dentro a fuera de la célula, sino a través de la célula, a lo largo de la célula y hasta otra célula. De manera que generamos en nuestro cuerpo cables, que son los nervios, y funcionan con electricidad, igual que funciona, como ya digo, con la salvedad de que es con electricidad iónica y tiene una serie de cosas en las que hoy no me puedo extender porque además creo que no es el momento, pero es un tema interesantísimo también. Es así como funciona, por ejemplo, la visión. El cómo vemos funciona porque existe una señal eléctrica que funciona, se activa, la visión es un poco más complicado, pero se activa con la luz. Y entonces, a través de un nervio, el nervio óptico, recibimos una señal que se interpreta también con señales bioeléctricas y produce una serie de señales y respuestas que ya todos conocemos y entonces vemos, tenemos el proceso de la visión. Este proceso se hace a través de, como digo, la existencia de moléculas que permiten que ocurra, que se module, que cambie esa corriente bioeléctrica en diferentes zonas de las neuronas a lo largo de todo ese camino, desde que se activa esa corriente bioeléctrica con la luz hasta que llega a nuestro cerebro y luego en nuestro cerebro para su interpretación. Y esas moléculas que ya les he dicho que son unas moléculas que dejan pasar esos iones a su través en esa membrana que rodea las células y que hemos evolucionado teniendo ese mecanismo que no deja pasar iones. Y entonces, para dejar pasar iones necesitamos tener una molécula especial, una proteína especial que se llama canal iónico, que ya mencionó el profesor Harrison al principio de la charla. Y es un tipo de proteína que es el que realmente constituye mi punto de trabajo. Voy a hablar ahora de canal iónico en general, pero después les voy a contar, ya se lo adelanto, que hay muchísimos tipos de canales iónicos diferentes. Esto que ven aquí puede parecer a mí me parece un dibujo muy bonito, pero es un dibujo que representa, es una estructura atómica de un canal iónico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora mismo hemos pasado en aquella imagen que enseñé al principio,
que ponía vida y ponía ahí átomo. En la investigación científica en el campo de canales iónicos y en el campo de estudio de proteínas, ahora podemos obtener una foto, una imagen de una proteína a nivel atómico. Estas especies de espirales, esto es una representación esquemática, digamos, pero en otras representaciones que no he puesto porque son mucho más complejas, cada uno de estos lazos está compuesto por diferentes átomos que a su vez forman aminoácidos que a su vez forman la proteína. Y conocemos la posición prácticamente atómica de cada uno de estos componentes dentro de esa proteína. Y claro, podemos pensar, pero esto, ¿cómo puede llegar esto a beneficiar a un paciente? Que alguien pueda conocer esta estructura así. Entonces les pido que sigamos un poco y eso es a donde quiero llegar. Precisamente a donde quiero llegar es que esto y estudiar esto tiene sentido. Porque lo que ocurre con estas moléculas de las que les estoy hablando, que son tan importantes para el funcionamiento bioeléctrico de nuestras neuronas, en este caso solo les he hablado de las neuronas, pero les voy a hablar de más, es que no las podemos ver. El tamaño de estas proteínas, de estas moléculas tan pequeñas, es muy, muy, muy pequeño. Y ni siquiera la podemos ver como la imagen que puse antes, que no mencioné, pero es de Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal obtuvo imágenes con un microscopio y vio cosas pequeñas. Pero más adelante descubrimos que todavía hay cosas más pequeñas que componen esas células y no se pueden ver con un microscopio óptico convencional. Hay que recurrir a otros microscopios, como por ejemplo microscopía de rayos X o un tipo de microscopía que se llama microscopía electrónica. En el caso de las estructuras, microscopía electrónica, criomicroscopía electrónica. Son técnicas muy complicadas que nos permiten obtener imágenes como las que acabo de enseñar. Y aún así no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es cómo la luz cambia cuando tenemos esos elementos. Esto podríamos discutir. No los estamos viendo, pero podemos deducir su posición y su forma y su función. Y hablaremos un poco de eso también. ¿Y cómo deducimos la función de un canal? Bueno, pues esto que están viendo aquí es un canal, cómo funciona un canal iónico. Y volvemos entonces a lo que estaba hablando al principio. Ahora estamos en un laboratorio, ahora estamos en mi laboratorio. Y en mi laboratorio, yo, como les he contado, aunque no tengo tiempo aquí para desarrollar en detalle lo que hacemos en el laboratorio, yo en mi laboratorio les he dicho, y todos como son amigos me creen y me apoyan, yo en el laboratorio tengo sistemas celulares que puedo controlar. Y en esos sistemas celulares yo puedo hacer que una célula tenga en su membrana un canal iónico que yo quiero estudiar. Entonces, cultivo esa célula en un sistema controlado, en un incubador especial, con una serie de condiciones que han llevado mucho tiempo poner a punto, pero que ya están puestas a punto con mucho cuidado, en condiciones estériles, etcétera, etcétera, porque hay muchas condiciones que pueden alterar mi estudio y mi trabajo y la salud de esa célula que estoy estudiando, que es una célula viva. Y entonces esa célula en la membrana está expresando, tiene en su membrana un canal iónico. Y entonces yo utilizo un sistema ¿de qué? Pues utilizo un sistema de medida de electricidad. Entonces utilizo un sistema de medida de electricidad microscópico en el que
tengo lo que llamamos una micropipeta, que tiene un tamaño de micrómetros, es decir, la millonésima parte de un metro, y esa pipeta yo soy capaz de llevarla con ayuda del microscopio y un micromanipulador y sistemas tecnológicos complicados y muy sofisticados o, digamos, especializados, esa puede ser la palabra. Y yo la llevo a esa célula y mido la electricidad que pasa a través de la membrana de esa célula. Y eso es lo que están viendo aquí. Aquí voy a intentar pararlo en uno aquí. Entonces, este es el registro de la electricidad. Aquí abajo es cero, electricidad cero. Y aquí estoy viendo saltos de electricidad que cambian y además siempre tienen la misma amplitud. Y bajan, suben y bajan. Y esto que está ocurriendo aquí es el paso de un ión, es el paso de una partícula eléctrica a través de ese canal que les enseñé antes. Y yo lo que quería era enseñarles otra vez esto, porque hay una parte importante que no les expliqué. Y es que en esta estructura, en esta forma que tiene el canal, ya sabemos, después de haber estudiado durante mucho tiempo, que los canales tienen una parte que son estas zonas que son como serpentinas, que son las que están en la membrana de la célula. La membrana de la célula, que no está aquí dibujada, estaría en la parte de arriba, estaría en esa zona gris que está aquí dibujada. Y estas bolitas moradas que están aquí son los iones que están pasando. Esta foto ha sido tomada en un momento en el que los iones estaban pasando a través de una zona central que es como si fuera un poro, de hecho se llama el poro, un agujero por el que pasan los iones desde fuera de la célula hasta dentro de la célula. Y toda esta zona que hay aquí, que es tan complicada, es zonas que ayudan a regular, a controlar cómo esos iones pasan a través de ese poro y cómo esos iones se mueven y por tanto cómo esa electricidad que está produciendo el canal se modula y se modula de muchas maneras diferentes. Entonces volvemos otra vez aquí a esa manera de ver los canales iónicos, aparte de hacer las estructuras que les estaba enseñando aquí. Y esto es en tiempo real cómo una proteína en una célula de nuestro cuerpo, por ejemplo, en una neurona, se abre y se cierra para producir esa electricidad elemental. Y cada uno de estos saltos es la apertura y el cierre de ese poro que les estaba enseñando hace 2 diapositivas, que permite el paso de los iones. Y estas medidas se llaman medidas de canal iónico simple, único, porque esta función de aquí es una sola proteína. Y este tipo de medida, esta capacidad, la capacidad de poder entender cómo funciona una sola proteína en tiempo real, dejando pasar un ión que está produciendo una corriente eléctrica que luego, sumada a otros fenómenos en una complejidad de una neurona que tiene muchos más fenómenos ocurriendo, pero la base era esta. Y esto fue lo que a mí realmente, este tipo de registro, esta capacidad, fue la que a mí me inspiró para dedicarme a entender los canales iónicos y a trabajar con ellos, porque me parece que el poder es inmenso, ¿no? Poder entender, manejar y controlar un sistema que se puede estudiar en vivo y en directo. Me pareció fascinante y espero haberlo podido transmitir y que todavía me estén siguiendo.
Esto es un vídeo bastante sencillito y así como muy de YouTube, pero les permite ver un poco a lo que me estoy refiriendo. Estas bolitas amarillas que hay aquí, así son los lípidos que componen una membrana celular, que es esa membrana que rodea las células y las separa unas de otras. Y además hace que la solución, que el medio, ese agua de mar que tenemos dentro y fuera, tengan composiciones diferentes. Entonces, en esas membranas se coloca esa proteína, que es la que les enseñé antes en una versión mucho más elaborada. En realidad, cuando la dibujamos de manera rápida, la dibujamos así. Dibujamos un poro por el que están pasando esos iones que antes les enseñé, que se abre y se cierra, y por ese poro pasan esos iones, como digo, y lo que rodea a esos iones, pues siempre lo dibujamos así como una cosa, como una especie de masa que no tiene forma, pero ya saben qué forma tiene, se lo acabo de enseñar hace 2 diapositivas. Es algo con muchas espirales y con formas en las que los átomos se colocan y se disponen de una manera determinada en el espacio con respecto al resto de la proteína y con respecto a la membrana de la célula. En el laboratorio también podemos ir un poco más arriba, ¿no? En cuanto a niveles de complejidad. Ya les he contado y les he enseñado cómo podemos estudiar un canal iónico, una proteína. Esto todo que les estoy contando en realidad luego se puede generalizar a un montón de sistemas diferentes. A mí me interesa el sistema de los canales iónicos porque tiene determinadas ventajas a la hora de poder estudiar en tiempo real cómo funciona la proteína. Y eso, si alguien está interesado, pues lo podemos elaborar más un poco más adelante. Pero en el caso que nos ocupa, desde esas células que podemos hacer que expresen esos canales y podemos estudiarlos de manera más directa, desde ahí podemos ir a sistemas más complejos que también podemos manejar. Entonces, dependiendo de las herramientas y la capacidad que tenga el laboratorio, diferentes instituciones tienen diferentes capacidades, pero podemos estudiar estos fenómenos en modelos animales. ¿Y por qué queremos estudiar modelos animales? Necesitamos pasar un momento o dar un paso atrás con respecto a lo que les estaba contando. Esta es una imagen así muy artística de lo que serían nuestras neuronas conectadas unas a otras en una red neuronal que al final es la que va a componer y formar nuestro cerebro. En estas células, me he vuelto a ir, perdón. Lo que ocurre es que cuando estos canales de los que les estaba hablando, solo les he enseñado uno, pero cuando hay muchos canales funcionando en una neurona, esos saltitos que les he enseñado que son independientes y que siempre son el mismo, esos saltitos se van sumando de maneras diferentes y a veces muy, muy complejas. Y entonces una neurona no hace un saltito de corriente, sino que lo que hace es que produce una señal. Y esa señal, y ahora aquí me van a tener que de nuevo aceptar un pequeño salto un poco más complicado, porque para ser riguroso les tengo que decir que yo les hablo de corriente eléctrica, pero en realidad la señal es una señal de voltaje, porque ambas cosas están relacionadas. Pero ahora vamos a hablar simplemente de señales eléctricas y entonces lo vamos a simplificar, porque en el fondo al nivel al que estamos hablando y con el mensaje que queremos dar, pues tampoco es que sea tan relevante, pero lo tengo que decir porque si alguien me escucha, pues a lo mejor, o alguien entiende más de esto, pues dirá, pero ¿qué hace diciendo que todo esto es el mismo tipo de señal? Entonces, espero que estén todavía conmigo. Hablamos de señales eléctricas y esa señal que produce un solo canal
se suma y produce una señal más compleja, que ya forma parte de toda la célula. Y esas señales tan complejas se parecen a algo que hay aquí, como lo que les estoy enseñando en este vídeo. Estas son potenciales de acción que produce una neurona. Y esos potenciales de acción, cuando se une una determinada, en este caso un neurotransmisor, lo que ocurre es que la neurona que está hablando de una manera, está produciendo potenciales de acción a un ritmo determinado, recibe esta señal y entonces comienza a hablar de otra manera. Ahí parece como que se ha puesto muy nerviosa. Esto ocurre en neuronas y ocurre también en el corazón. Y sé que en la audiencia hay expertos que entienden muchísimo más que yo de todo esto, pero lo que es fascinante es que ese lenguaje eléctrico, esa suma de pequeñas señales que produce cada uno de esos canales iónicos que luego se van sumando y producen una señal parecida a la que les acabo de enseñar ahora, es la que hace que nuestro corazón lata. Es que el que hace que nuestro corazón, el músculo de nuestro corazón, se contraiga y de manera además rítmica, porque el sistema puede ser y es deliciosamente complejo. Entonces, hoy no voy a hablar de esto, pero simplemente les quiero transmitir lo fascinante que es que a través de esas o a partir de esas cosas pequeñas que son estos canales, construimos una de las cosas más grandes, ¿no? Que es nuestro corazón, es básicamente o una de las razones fundamentales por las que todos estamos aquí hoy. Ahora bien, y voy a volver otra vez al tema de los modelos animales, no lo he perdido. Pongo un signo de interrogación porque según lo estoy, o puede parecer, supongo que no, porque estoy obviando mucha información y a lo mejor hay muchas preguntas que tienen ya sobre lo que estoy contando, pero la realidad es que existen muchísimas preguntas. A pesar de que sabemos, en el caso de los canales iónicos que les estoy contando, pero otras proteínas, otros procesos que están implicados en la función vital y la función de muchos órganos y de muchos sistemas en nuestro organismo, a pesar de que conocemos que existen, hay muchas preguntas todavía por responder. Y hay muchas preguntas por responder desde el nivel que les enseñaba, desde ese nivel atómico de una proteína que le hemos podido sacar una foto, pero que no sabemos, realmente no sabemos por qué y en qué momento se ha sacado esa foto y qué significa cada una de esas posiciones que hay ahí. Entonces, a ese nivel hay muchísimas preguntas, pero también hay muchas preguntas a lo largo de todo el camino. ¿Cómo se une, cómo se coloca esa proteína en esa membrana celular de la que les estoy hablando? ¿Cómo llega ahí? Y no solo eso, sino una vez que llega ahí, ¿hay muchas todas juntas o están siempre separadas? Esa sería una pregunta. Y luego una vez llega ahí, ¿qué hace que se abra y se cierre? ¿Cómo se regula? Eso que yo les he dicho se regula, pero ¿cómo? Hay otras proteínas que lo regulan. Entonces la complejidad se va haciendo cada vez mayor y mayor y mayor y todo gira siempre en torno a una pregunta. Y la pregunta se va haciendo cada vez a un nivel de complejidad más avanzado. Les hablé de la proteína sola, pero luego se tiene que expresar en la membrana de una célula. Perdón, porque igual el término expresar en una membrana no es algo muy de jerga. Expresar en una membrana quiere decir que llega a esa membrana y se incluye en esa membrana, como ese vídeo que les enseñé de YouTube. De alguna manera se tiene como que embeber en la membrana plasmática. ¿Cómo ocurre ese proceso? Hay varias proteínas que van. Entonces ya estamos llegando al un nivel de complejidad mayor, que es
en una célula. Pero es que luego muchas células van a estar conectadas, muchas veces formando un tejido, cómo se distribuyen las diferentes células en el tejido y cómo funciona esa red de canales iónicos a nivel de tejido y qué especializaciones hay, porque por ejemplo en el corazón hay especializaciones, no todas las zonas tienen los mismos tipos de canales expresados de la misma manera. Y luego llegamos, por supuesto, al nivel al que les dije que uno puede llegar en el laboratorio, que es al nivel de los modelos animales. Entonces, en un laboratorio podemos llegar hasta aquí, podemos llegar a controlar con sistemas que están desarrollados ya en el laboratorio, en el que se pueden alterar los genes que producen esas proteínas, que producen esos canales iónicos, podemos alterarlos en el sistema más complejo. Y entonces podemos utilizar modelos animales generalmente de ratón. Les pongo un ejemplo de la mosca dorsófila, porque también es un modelo que ha sido utilizado y que ha permitido el descubrimiento de muchos genes de canales iónicos. Y claro, ahora surge la pregunta, digo yo, a nivel de cómo les estoy contando todo, dicen, bueno, ahora es cuando ahora es cuando les voy a decir que es que un canal iónico no solo es un canal iónico, no existe el canal iónico, existen muchos tipos de canales iónicos que están implicados en una gran variedad de procesos, no solo las neuronas, como ya les he hablado, o el corazón, como les he contado, sino que también están implicados en la función del músculo, están implicados en la función, como les voy a hablar muy brevemente, del páncreas, y están implicados en la función de, por supuesto, a nivel cerebral, en muchas funciones y algunas que todavía no conocemos y están siendo descubiertas con el proyecto Genoma. Pues se sabe que una determinada proteína podría ser un canal, ¿no? También hay canales, y esto es un punto interesante, que si alguien está interesado, pues luego lo podemos ver más, es que los canales están implicados directamente prácticamente en todo el sistema sensorial, es decir, cómo sentimos la presión en el tacto, pero interesantemente es cómo sentimos el calor y cómo sentimos el frío. Y eso es gracias a que tenemos un canal iónico que se abre y se cierra, que deja que se produzca esa bioelectricidad cuando se produce aumentos o disminución de la temperatura. Y esos mismos canales, y este es un detalle curioso, son los que regulan también el picante y el mentol. Entonces, por eso, cuando comemos comida picante tenemos una sensación de calor, porque es el mismo canal que siente esas dos digamos, estímulos. Y pasa lo mismo con el mentol y el canal que percibe el frío, por supuesto. Esto luego puede ser mucho más complejo, pero la base es esa. Entonces, esta variedad tan enorme de canales iónicos, y no solo la variedad, sino la variedad de procesos, como les acabo de contar. He hablado del corazón, he hablado de procesos en los que está implicado el músculo, pero también en la sensación de calor y sensación de frío, en muchas funciones cerebrales. Lo que ocurre es que la variedad de procesos en los que están implicados hacen que existen un montón de enfermedades en las que los canales iónicos fallan. La base de esa enfermedad es que ese canal del que les estaba hablando no funciona. Y no funciona significa que a veces, porque lo de no funciona también tiene un montón de variables posibles, ¿no? Les he hablado de muchos procesos y muchas preguntas que surgen cuando uno está estudiando un canal. Y en el nivel de fallo también existe a lo largo de todos esos niveles de complejidad. Por ejemplo, en esa estructura atómica que enseñábamos antes, puede ocurrir un fallo
en el que haga que esa hélice, que es una hélice perfecta, ya no sea perfecta. Y entonces hay un cambio de posición de un átomo o de un aminoácido, de un grupo de átomos que de repente ya no puede colocarse perfectamente en la membrana de la célula. Y entonces ese canal no va a la membrana. Y si no va a la membrana, ¿qué ocurre? La membrana, ya lo hemos dicho, la membrana no deja pasar iones. Entonces, si ese canal no va a la membrana, no se posiciona correctamente, entonces esa célula no va a producir esa corriente bioeléctrica de la que estábamos hablando y, por tanto, esa neurona que enseñamos antes no va a producir esa señal eléctrica que es su lenguaje, que es la que le permite hablar con otra neurona, transmitir esa señal a otra neurona y luego eso traducirlo en, por ejemplo, como es el caso de aquella neurona, en el movimiento de un músculo. Entonces, los fallos pueden ocurrir, como digo, a muchos niveles. Pero el primer fallo el primer nivel al que ocurren, quiero que lo tengan en mente, es a nivel de un gen, en la mayoría de los casos. Se produce un fallo, hay una mutación genética y lo que ocurre es que ese gen produce una proteína que tiene un error. Y esa proteína que tiene un error entonces no funciona bien en un proceso que es esencial. Y entonces se produce una enfermedad. ¿Y qué enfermedades se producen asociadas al fallo de los canales iónicos? Pues la variedad es tan grande y la disparidad es tan grande como en el caso de las funciones en las que están implicados. Fallos en la función de canales iónicos están relacionados con fenómenos de hipertensión, con diabetes, con cáncer, con el asma, con incontinencia, epilepsia. ¿Por qué? Pues porque, como estábamos diciendo, fallos a distintos niveles en la función de esos canales hacen que la función fisiológica inmediatamente superior en la que están implicados también falle. Entonces, ¿cuál es la motivación, la filosofía, la razón de que entonces, bien, entonces ahora ya a lo mejor ya puedo explicarles y convencerles de que la función de un científico, en este caso, es entender cómo funciona ese mecanismo molecular, porque si entiendo cómo funciona ese mecanismo molecular a los diferentes niveles, en todos los puntos de esa interrogación gigante que les presenté antes, que ya les digo que es gigante, entonces quizá podemos aportar nuestro grano de arena para entender cómo mejorar las condiciones y tratar posiblemente una enfermedad. Porque estamos haciendo una cosa parecida a esta, ¿no? Hay una avería y está saliendo el agua por todos lados. Habría una posibilidad en una casa, ¿no? Hay una avería y hay una humedad. Entonces, una posibilidad es, bueno, pues arreglar la pared y ya está. Y otra posibilidad es ir a diferentes puntos, en diferentes niveles, ir explorando dónde está la avería y arreglarlo, ¿no? Y cerrar esa tubería. Pero además se puede explorar de qué material está hecha la tubería, si a lo mejor poniéndole un parche de una manera o de otra podría. Entonces, así a grosso modo, y a diferentes niveles es en lo que los científicos o la investigación básica puede proveer información que en un punto determinado se va a unir a la información, por supuesto, de la farmacología y de la información de lo que la investigación clínica, y van a encontrar un punto común en el que vamos a poder cubrir todo ese rango. Vamos a poder cubrir desde esa proteína y esa estructura que es casi hasta extremadamente abstracta que les he enseñado, hasta una persona que tiene una enfermedad. Y esa es la historia que quiero rápidamente contarles ahora
en unos pocos minutos, que voy a mirar un poco cómo vamos de tiempo para que no se haga esto eterno. Muy rápidamente se lo voy a contar. Y es el caso de la diabetes neonatal. La diabetes neonatal es una enfermedad, es un tipo de diabetes en el que tradicionalmente se había considerado un tipo de diabetes 1, es decir, un tipo de diabetes que era una diabetes causada por una causa autoinmune, y se pensaba que lo que pasaba era que básicamente el páncreas estaba destruido, neonatal obviamente, se detectaba en recién nacidos, en niños de muy poca edad, y tenía una serie de consecuencias muy graves. Pero la primera era que, como se pensaba que era un tipo de diabetes 1 en el que el páncreas está destrozado, entonces el páncreas no puede producir insulina, que es la molécula que, como ya saben, controla los niveles de glucosa en sangre, y por tanto estos niños tenían una calidad de vida muy dura, porque tenían que estar pinchándose insulina prácticamente de forma diaria, medirse los niveles de glucosa igual, ¿no? Entonces eran unos niños que tenían una vida muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, la historia, y no se preocupen porque no voy a entrar en ninguno de estos diagramas que pueden ser muy complicados, pero lo que quiero ilustrar con este diagrama es que Dame Frances Ashcroft es una de las nuestras. Es una investigadora que durante 20 años llevaba trabajando en el estudio de cómo las células del páncreas secretan insulina. Y lo que había descubierto era que había un canal iónico que se llama el canal KATP, y ese canal KATP, ella había descubierto que la diabetes neonatal, pues la coincidencia era que los enfermos de diabetes neonatal tenían muy a menudo mutaciones genéticas en este canal KATP. Y lo que ocurría era que, como este canal KATP no funcionaba, entonces la célula del páncreas no secretaba insulina. Pero no era porque hubiera una enfermedad autoinmune que lo que estaba haciendo era rompiendo el páncreas. No, estos enfermos tenían las células del páncreas en general bien, y eran funcionales. Pero lo que pasaba era que, por alguna razón, las bolsitas con insulina que sueltan estas células, que son las que se representan aquí en este diagrama, no estaban siendo liberadas a la sangre. Entonces esos enfermos tenían síntomas de un diabético, pero no eran las bases de una diabetes convencional. Entonces, con todo lo que ella había estado estudiando, llegando, que no lo pongo aquí para no alargarme demasiado, incluso a esa estructura atómica de no solo el KATP normal, sino los KATP mutantes, entendiendo cómo esos aminoácidos, esos ladrillos que forman la proteína están cambiados de forma o no. Con todo ese conocimiento que llevaba estudiando, ya digo, cerca de 20 años, se le ocurrió que quizá utilizando moléculas que además ya existían para el tratamiento de otras diabetes, pero con otros mecanismos diferentes, que eran las sulfonilureas, con esta molécula se podría activar ese canal que estaba estropeado, se podría reactivar, y entonces la insulina volvería otra vez a ser liberada. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Esta es una de las, un vídeo, esto lo saqué así rápidamente de un vídeo que tiene de una clase en Frances Ashcroft en internet. Y lo que pasó fue que decidieron probarlo en un grupo de pacientes, y lo que hicieron fue ir cambiando la insulina que iban teniendo tan a menudo, como les decía, la fueron cambiando por pastillas de sulfonilurea, que además no había que tomar tan a menudo y tenía una serie más ventajas. Entonces, aquí esto es cómo aumenta, a medida que aumentaban la dosis de sulfonilurea, disminuía la necesidad de la dosis de insulina.
Y además, aunque parezca que esto varía mucho y es una cosa un poco, esto simplemente es una gráfica por ilustrárselo de manera muy rápido, en azul los niveles de glucosa disminuían. Es decir, que estaban tratando la diabetes neonatal de una manera diferente y que era efectiva. Y de hecho, por hacer esta historia mucho más corta de lo que realmente es, hoy en día más del 90% de los pacientes de diabetes neonatal han sido transferidos a terapia con sulfonilureas y derivados de las mismas. Y tanto su condición clínica como su calidad de vida han mejorado, obviamente, sustancialmente. Hay más historia detrás de todo esto, pero esta es refleja un poco cómo es la situación real. Y no quiero aburrirles con esto, pero es que realmente lo que dice Francis Ashcroft en estas manifestaciones que hizo en un momento, en una de sus entrevistas, es una mujer extraordinaria, yo la conozco personalmente. Y una de las cosas que ella dijo es: me siento extraordinariamente afortunada como científica porque sorprendentemente nuestro trabajo ha tenido un efecto en la vida de las personas, estando aún viva yo, ¿no? Un científico que trabaja en un área médica siempre espera que su trabajo tenga algún beneficio, pero nunca imagina que lo hará, y yo me refiero a esto, pongo una coletilla, durante su propia vida. El proceso es largo. Así que he tenido un inmenso privilegio de que lo haya hecho, y este privilegio es aún mayor por haber conocido a las personas a las que ayudé. Se organizó una conferencia, ella está aludiendo a una conferencia que se organizó en 2010 en Chicago, donde cerca de 500 pacientes se reunieron con los científicos, porque no es solo Francis Ashcroft, sino otros grupos científicos en otras partes del mundo que habían llevado a cabo la investigación necesaria para trasladar este tratamiento a la clínica. Entonces se hizo una reunión especial y ella comentó esto después de esa reunión. Y en este caso, aquí es donde quiero hacer, con respecto a su manifestación y a su historia, una serie de reflexiones. Y la primera es que Francis Ashcroft llevaba trabajando en KATP más de 20 años. Y lo que dice aquí es verdad, y además esto no es, como yo les digo, yo la conozco, sé que literalmente lo piensa, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para entender ese mecanismo y esperamos que eso dé lugar a un fenómeno como este, ¿no? Tenga una traslación, como habíamos mencionado antes, tenga una traslación directa, pero eso no siempre ocurre. Y eso no significa que el proceso no valga para nada, porque ese proceso, en un momento determinado, se puede llegar a una, digamos, nivel de conocimiento suficiente como para que haya un clic. Y ese clic haga que podamos dar el paso hacia el tratamiento. Por tanto, la investigación básica es un proceso largo que va dirigido fundamentalmente a la búsqueda de conocimiento. Y esa búsqueda de conocimiento per se, en la mayoría de los casos, da lugar tarde o temprano a una traslación. Pero esa traslación no siempre ocurre, como ha ocurrido en el caso de la doctora Ashcroft, durante el momento en 2 años, en 3. Francis llevaba trabajando en esto más de 20 años. Y esto se traslada también a la situación actual del coronavirus. Todos los avances que ha habido, incluido el desarrollo de la vacuna, es porque en eso ya se estaba trabajando previamente. Entonces, esta pequeña charla simplemente y rato que he compartido con todos es simplemente o mi mensaje es hacerles entender que sí se puede trasladar el conocimiento del laboratorio al paciente. Es esencial, además, que exista la investigación básica y es un proceso que se retroalimenta. Hay comunicación entre ambos, pero entre ambos, digamos,
en todo el ámbito, en todo ese rango que estamos cubriendo, pero es muy necesario entender que es un proceso lento y que tiene que estar en marcha para que realmente del producto. No puede ser simplemente dirigido a dar un producto, como a veces nos condicionan un poco. Bueno, pues espero que esto haya sido de su agrado. Yo he disfrutado mucho este rato y bueno, pues comenzamos. Yo creo que estoy encantada de contestar cualquier pregunta que tengan. Bien, ¿alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta o alguna matización? ¿Alguna aportación? Vamos a ver si tenemos algo en el chat. De momento están apareciendo algunas cuestiones. Arturo, ¿quieres empezar tú? Yo tengo varias. Sí, yo pues, me considero muy interesante la charla porque has detallado muy bien el papel de los canales iónicos. Claro, que pueden verse alterados endógenamente, es decir, genéticamente, porque no se encaja bien la proteína en la membrana. Pero no debemos olvidarnos que los canales también pueden ser agredidos por xenobióticos y por estilos de vida. Y lógicamente, pues se darán una serie de enfermedades cuando estas prácticas o contacto con contaminantes, tóxicos ambientales, medicamentos crónicos, que, bueno, pues efectivamente, porque hay que saber que, por ejemplo, el calcio intracelular es hoy uno de estos elementos que miden, digamos, la calidad de una célula. Y si los canales de calcio se agreden, por ejemplo, por tabaco, por un montón de, sobre todo tóxicos con estrés oxidativo, ya el calcio intracelular desencadena una serie de rupturas de proteínas, de fosfolípidos, etcétera, y entonces se destruye la célula. Es decir, que es un tema tremendamente importante porque está relacionado con lo nuestro, es decir, con la carga genética que llevamos y la expresión de esas proteínas procedentes de los genes, y el que tenga la desgracia de tener un canal obstruido o que no se encaja bien, pues lógicamente tiene un problema, pero luego hay una gran cantidad de personas que agreden a las células y que los canales, por ejemplo, alteración de los canales de calcio, es un mecanismo de toxicidad muy importante, ¿no? La alteración de los canales de calcio, ¿no? Y por lo tanto, pues, Teresa, pues yo creo que has puesto el dedo en la llaga en lo que es lo íntimo, ¿no? Lo molecular, ¿no? Que es fundamental hoy en todo tipo de ciencias biomédicas para poder pasar a tomar medidas. Si no se comprende un mecanismo, hombre, yo como toxicólogo lo que le explico a los chicos es, mira, los tóxicos actúan, pero por un mecanismo, ¿no? Es decir, y si no se conoce el mecanismo, pues realmente todo será un remedio sintomático. Y bueno, pues muy tradicional, pero ya un poco pasado de moda, ¿no? Es decir, que lo que has explicado tú esta tarde es tan de actualidad que coge campos, bueno, pues como el mío, ¿no? Que yo no trabajo en estas cosas, pero las tengo que conocer, porque luego la parte final viene dada por las explicaciones de la parte básica. Si no existe la parte básica, no existe ninguna explicación final y el remedio probablemente venga torcido o no sea el correcto. Puede paliar algo, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Hombre, yo creo que realmente ahí, por supuesto, nuestra visión es esa, ¿no? Pero yo creo que también lo que hay que entender es que tenemos que avanzar y tenemos que aprovechar o sea, en realidad, vamos a ponerlo de otra manera, hay tratamientos en los que, pese a que no se conoce totalmente el mecanismo, se sabe que funcionan, ¿no? Y yo creo que eso no nos tiene que echar para atrás, no hay que ser muy fundamentalista, ni pretendo yo tampoco que esa sea la visión que quiero transmitir, para nada, pero sí que me parece que todo es fundamental, a eso me refiero, ¿no? Que yo creo que hay que darle la importancia que merece a la investigación básica, porque además cada vez más, que esa era una cosa que no he mencionado, pero que
precisamente acabas de mencionar tú. La realidad es que ahora mismo estamos en un momento en el que disponemos de las herramientas para poder llegar más allá, ¿no? Hasta ahora, o hasta hace no tanto, había cosas que no se podían, o sea, eran preguntas que existían, pero que no se podían abordar porque no podías llegar ahí, ¿no? Entonces ahora yo creo que ahora sí que estamos llegando a un momento en el que se pueden abordar esas preguntas y entonces de la mano de las dos o desde las dos direcciones se puede llegar a una confluencia y a contestar muchas más preguntas. Sí, eso que acabas de decir es importante porque las técnicas, por ejemplo, yo desde que empecé hace 40 años ahora, las técnicas de medida, porque yo me baso en analítica, otros se basan en otras tecnologías, pero ya son, bueno, yo de medir metales, pues medía 10 o 12 y ahora puedo medir 30 simultáneamente, cuando antes tenías que ir uno por uno. Es decir, ha habido unos avances donde se nota la variación de la productividad científica y de incluso, pues, en fin, yo creo que la exactitud de los resultados, y eso es obvio, ¿no? Y es verdad que ahora contamos con grandes cosas, como por ejemplo que se pueda hacer una vacuna en un tiempo récord, ¿no? Eso antes a lo mejor era impensable, ¿no? Sí. ¿No quieren hacer preguntas? Hay dos en chat, se tienes aquí. Sí, hay varios comentarios en relación a cuál es tu posición en el tema del trabajo con las células madres actuales y hasta dónde se puede llegar en el aspecto ético en este sentido para la detección precoz de enfermedades. Bueno, ahí esto debería ser, creo, me temo, que tema para otra conferencia, ¿no? Esto, yo puedo hablar un poco de el poco conocimiento que tengo sobre el tema. Yo no trabajo con células madre, pero creo que todo ese tipo de trabajo, igual que la experimentación animal, yo sí que trabajo con experimentación animal, pero creo que todo esto debe ser regulado muy bien, éticamente. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues podemos llegar hasta donde podamos llegar. No, todo esto tiene que ser regulado, tiene que ser controlado y no, lo que no podemos hacer es pasarnos de los límites impuestos por comités de expertos y por la regulación que se está haciendo sobre el tema. Creo que eso es todo lo que puedo comentar al respecto, la verdad. Arturo, ¿quieres añadir algo más? Porque en el chat han habido varias preguntas que han desaparecido, que no terminamos de ver. En el chat que yo haya visto, lo que hay son felicitaciones de la decana de farmacia, Susana, de Brito, y sí, es lo que yo veo en el chat. Pues en la línea nuestra, ¿no? Entonces, en fin, si no hay nada más, pues te felicito, Teresa. Ya contaremos contigo en otros ámbitos y foros en los que yo también participo, dejaré tu nombre para que, Gracias, sí. en fin, y darles las gracias a todos ustedes. Quiero darle un abrazo a Manolo Álvarez de la Rosa, que es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y que, bueno, pues también ha participado en muchísimos cursos como director en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Y a Margarita, su hija, que es compañera mía en el departamento, que tiene un nombre muy largo, ¿no? Y que empieza por ginecología y termina por parasitología, ¿no? Muy bien. Y después también quiero darles también el agradecimiento a los restantes compañeros que han estado escuchando esta interesante charla, y en un día que es también muy circunstancialmente adverso y eso, pero en fin, que también quiero terminar agradeciendo al Cabildo Insular de Tenerife la ayuda que nos ha prestado
desde Tenerife. Es decir, nosotros recibimos, lógicamente, una ayuda del rectorado de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, pero siempre hemos tenido la ayuda inestimable del Cabildo Insular. El Cabildo siempre ha apoyado todas estas conferencias culturales y ha promocionado muchos cursos. Nosotros tenemos pues la obligación de que muchos de los cursos sean financiados por recursos que tienen que buscar los propios directores. Pero la ayuda del Cabildo en muchas ocasiones nos sirve para complementar y sobre todo para determinados cursos que no obtienen financiación tan fácilmente, de tipo humanístico, etcétera, pues verlos reforzados. Este año además nos han subido la financiación, con lo cual mi agradecimiento es doble. Pues sin más, yo lo que les indico, me gustaría desearles pues, unas felices vacaciones de Navidad, fiestas, y siguiendo lógicamente las precauciones adecuadas y debidas, y un feliz, y espero que sea más próspero y menos accidentado que este 2020. Y sin más, pues si les parece, nos despedimos y dándole otra vez las gracias a Teresa, que ha estado muy bien y que es una brillante científica con la que La Laguna, la Universidad de La Laguna, ha ganado pues muchos enteros en investigación, esto hay que decirlo, porque hay que captar científicos del exterior y esta es una de ellas, que espero que con su entusiasmo, que lo ha manifestado ya, y su entrega al laboratorio, pues continúe siendo pues una estrella, ¿no?, de nuestra Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias. Muchas gracias. Por estar ahí. Muchas gracias, Teresa. Enhorabuena por tu conferencia, de verdad. Gracias a todos por vuestra presencia. Arturo, seguimos en contacto. Os enviaremos comunicaciones y, Teresa, seguimos en conversaciones por el tema del vídeo, si te ha parecido adecuado, e intentar publicar y darle más.